Bueno, ¿qué es lo que nos muestra este relevamiento? Bueno, esto es importante decirlo porque, fíjense, los datos hay que construirlos, Sí, no es casi, no es un trabajo de casi de artesano para y que sí, esto tenga buena información. obvio. Por ahí la gente no sabe, pero es una encuesta de 5.200 hogares que se hace cara a cara, diferente a la encuesta telefónica. Claro. Muy importante, Paso muchos entre casos medio, además, muchos casos. claro, exacto. Y la encuesta telefónica tiene un dato que a veces no le dicen a la gente, que es en general el nivel de rechazo es muy alto, ¿no? Ujú. 3 o 4 sobre cada encuesta que haces. Y hay pocos estudios para analizar quiénes son los que rechazan. Entonces se entiende muy sesgada la información en general que uno va recibiendo sobre las encuestas. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Tal vez uno de los aspectos más interesantes, ¿no? Con respecto a los jóvenes, que es el gran tema, ¿no? que vos preguntabas, es tal vez un proceso de polarización, ¿no? De identidad y de deseo, entre comillas, ¿no? De voto político. Esa polarización se da entre, en este caso nosotros también o tratamos de ver la opinión sobre el kirchnerismo particularmente, y la figura de Milei, ¿no? Si uno mira la franja más joven, me refiero a 18, 23 años, ¿no? Que es la que representa más o menos 3 millones, 3 millones y medio de personas, de esos votarán 3 millones, y que muestra una clara polarización entre eh, jóvenes que votan a Milei o que dicen querer votar a Milei y jóvenes que votan kirchnerismo. Ujú. ¿Bien? Es decir, ¿qué es lo que nosotros recalcamos? Que miren que acá esta polarización o este proceso de fenómeno de ultraderecha expresado en la figura de Milei, pero también tiene la contracara, ¿no? Que es el fenómeno de un voto juvenil kirchnerista. Pero tiene particularidades muy diferenciadas. Por un lado, a ver, ¿cómo podríamos definir el voto Milei? En jóvenes, varones y en términos de estructura social, encontramos principalmente pequeños empresarios, empresarios jóvenes, y fíjense con quiénes, aliados con quiénes, con cuentapropias de baja calificación, asalariados no protegidos, trabajo informal. ¿Qué encontramos en el otro fenómeno, en este proceso de polarización? Jóvenes kirchneristas. ¿Cuál es la particularidad? Que la mayoría son mujeres, a diferencia de los de mi ley. Trabajan en el sector servicios, trabajan en el sector industrial o trabajos manuales, y principalmente o son o proceden de familias con empleos protegidos. ¿Bien? Ujú. Sí, sí. Y eso marca una tendencia sorprendente, ¿no? Es decir, Sí. acá hay una clara, la incidencia que tiene, por un lado, la ausencia de regulaciones, porque recuerden que entre el sector Ujú. empresario, trabajadores no protegidos y cuentapropismo informal, una particularidad es la ausencia de las regulaciones públicas, Claro, ¿no? O la claro. debilidad de las regulaciones públicas para proteger ese tipo de empleo. Ujú. Y por el otro lado están aquellos protegidos, protegidos Sí, que permiten actualizar ingresos cuando hay, sí, como ahora, inflación, claro. vía sindicatos, vía Ujú. paritarias, vía, ¿no? Convenios colectivos. Entonces ahí encuentra una clara diferenciación. Y por otro lado, los límites, ¿no? Que uno encuentra, por ejemplo, en el discurso de ultraderecha, no todas las ultraderechas han construido de esa misma manera el discurso antifemenino, pero acá en Ujú. particular hay un discurso antifeminino, ¿no? Hacen Sí, campaña, o sea, no se habrán claro, visto, basta de claro. todes, ¿no? Sí, Basta de feminismo, o sea, y en eso obviamente la contracara es el movimiento feminista o claro, una particularidad argentina que tiene que ver con claro. Em, eh, la, el, las, la lucha por derechos femeninos que se han dado en forma sostenida desde 2015 en adelante, Claro. ¿no? Eduardo, muy interesante esto que marcas, es muy, muy importante, es una radiografía casi exacta de lo que ocurre. Vos sabés que yo lo he comentado, y a ver si vos estás de acuerdo, por esto que acababa de escuchar y decir, lo he comentado acá, porque a mí Federico Aurelio, hace ya varias semanas atrás, me dijo que si Milei hoy, la tendencia que se consolida, ¿no? En esto Uh-huh. de los tercios, la tendencia estaría indicando que no gana en primera vuelta. Si no ganara en primera vuelta es porque la mujer, el voto femenino, le está poniendo un límite al crecimiento en la figura de Milei.
que un poco es lo que estás diciendo vos ahora, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso es muy fuerte. O sea, es parecido a cierto discurso que, por ejemplo, de ultraderecha española, ¿no? Que también tiene un Claro, discurso sí, antifeminista, sí, de Vox sobre todo, ¿no? Abascal, y se parece. Es distinto, por ejemplo, al éxito electoral que tuvo Katz en Chile Mm, hace 2 semanas atrás, sí, que reconstruyó un discurso en torno a la mujer, un discurso antifeminista, pero revalorizando el rol de la mujer. ¿Se claro. entiende? Entonces eso Sí, sí, le sí, claro, permitió claro, ampliar su base electoral. Pero otra cosa interesante que ya tiene que ver con la encuesta específica de sí, estructura social sí, es que nosotros hicimos una serie de preguntas en base a esa identidad política de qué es lo que pensaban tal vez en un eje contradictorio, ¿no? de nuestra vida, que son o las regulaciones de mercado o las regulaciones del Estado, ¿no? Que en cierto punto dirimen a las fuerzas políticas, ¿no? que se presentan a elecciones. Y en general uno, ¿qué encuentra entre el votante kirchnerista, el votante del PRO, el votante radical? Nosotros lo separamos porque queríamos sí, ver está bien. edades también entre el PRO y radicales. En general es bastante coherente, ¿no? Es decir, o el votante de izquierda. En general es bastante coherente con esta, entre comillas, diáspora, ¿no? Regulaciones de mercado, Sí, regulaciones de Estado. Pero el voto de Milei es muy contradictorio, claro. ¿bien? El 30% de los que piensan votar a Milei están a favor del impuesto a las grandes riquezas. Ay, El increíble esto. 30% de los votantes de Milei están a favor de las transferencias de ingresos a los más pobres. Eso es realmente sorprendente, porque Es ¿qué diría sorprendente. Milei, ¿no? sobre sus votantes? Sí. Ahora, ¿Mm? ¿cómo se entiende esta contradicción? Porque después Milei no va a hacer eso, al contrario, o va a anular planes sociales como dijo, o obviamente que no va a favorecer un impuesto a las grandes riquezas. ¿Cómo se entiende Lo que pasa eso? es que es un emergente, entre comillas, rebeldía, de cierta rebeldía que está impregnada por estas condiciones de la estructura social. Porque ¿Se ahí entiende? Cuando, entonces, perdón Eduardo, pero siguiendo esta sí, línea de sí. pensamiento, muchos jóvenes que adhirieron, por ejemplo, al kirchnerismo, hoy estarían votando a ¿Mm? Milei. Un porcentaje menor. A ver, en ese sentido, cuando nosotros le hicimos una repregunta, dice ya en la encuesta de opinión pública hace 2 semanas atrás, una repregunta, ¿a quién votaría si no, por ejemplo, Cristina es la que más concentra opiniones favorables, ¿no? Ujú. Dentro de los jóvenes. O sea, Sí, ¿a quién votaría, no? Si Cristina no es, ¿usted votaría otro candidato kirchnerista? Y más o menos el 80% responde que sí. ajá, ¿Ven? Tenés una fuga del 20%. La misma pregunta se la hacemos a todos. A Milei, si no fuera Milei, ¿a quién votaría? El 70% dice que a ninguno. bueno, ¿Bien? claro, ¿Ah? Ese es claro. un dato interesante. Y luego, vuelvo a la encuesta entonces de la estructura social. El 50% de la gente dice que no tiene ninguna identidad política. ¿Bien? Mm, 50%. mira, es Pero mucho. dentro de ese 50 es todo muy heterogéneo, no es que, Claro, claro. no es que todos piensan Sí, sí, o sí, tienen un pensamiento de claro. ultraderecha No, o obvio. ultraizquierda. Es muy heterogéneo. Ujú, ¿Bien? sí. Entonces, cuando uno les pregunta sobre la justicia social, la justicia distributiva, las regulaciones del Estado, las regulaciones del mercado, y son opiniones Mm, muy diversas, ¿no? claro, No es que es un conjunto claro, homogéneo de claro, población, ¿no? claro.